Empresarios, apellidos sonoros, pero también familiares aludidos en expedientes sonoros encausados por el Ministerio Público. ¿Tiene alguna posibilidad de accionar, de defenderse o emprender una acción legal contra quienes los difaman en las redes? Hablamos del tema desde lo judicial con el experto en litigación Francisco Álvarez Martínez. Cuéntanos, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar aquí. Ya, bueno, hablamos de estas personas que de alguna manera, no estoy hablando propiamente de imputados, pero también, porque una cosa es que, como bien se ha dicho, siempre usted es presumible de toda inocencia, o usted se le presume inocencia, o usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que puede tomarse 5 o 6 años en la justicia hasta que hay una resolución final a su caso. Mientras, usted es presumible de toda inocencia. En función de eso, hay quienes hacen caso omiso de eso y le entran con todo, siendo imputado, siendo testigo, siendo una persona que se menciona o una empresa que se menciona, ya le van para allá. Aún no tenga nada que ver, mencionado porque, porque le compró un tornillo al otro, pero eso no quiere decir que esté imputable de un presunto delito. Y ahí arrancan, y ahí es donde ciertas personas en las redes se convierten en difamadores. Digo todo esto para que la gente entienda hasta dónde queremos llegar. Sobre esa base, sobre difamar, sobre especular a partir de algo que nadie muestra ningún elemento, ¿es demandable eso? Mire, siempre vamos a tener que evaluar el caso según las circunstancias. Vamos entonces por eso a responder en base a un ejemplo. La labor noticiosa, en teoría, se circunscribe solamente a uno exponer las ideas que van de acuerdo a lo que ha sido públicamente revelado, y en el contexto, por ejemplo, de un juicio o de una acción como lo que sería una acusación depositada, que es un documento público, en teoría la prensa puede replicar todo lo que dice una acusación íntegramente, porque siempre y cuando diga de dónde viene y diga que no son hechos constatados en una sentencia, sino en una acusación, no estaría faltando a su rol de publicidad, aunque obviamente va a depender de un elemento moral de por qué lo está haciendo. O sea, hay prensa que agarra y coge una noticia específica, la replica, no con un fin de informar, sino con un fin de exponer a esa persona. Entonces, como todo depende del comportamiento que tiene en ese momento el medio, y no solamente el medio, sino la persona que usa el medio, porque sabemos que hay una discusión siempre del tipo de responsabilidad que hay, por ejemplo, de el presentador o la persona que maneja un programa dentro de un medio que además es parte de otra empresa. Pero sin embargo, el escenario, yo diría que el primer escenario para uno discriminar si hay o no hay algún tipo de responsabilidad, parte de cómo se está comunicando lo que se está comunicando. Entonces, si tú tienes un hecho notorio generado en una acusación depositada en un expediente y en consecuencia pública, tú puedes como medio, sin ningún tipo de responsabilidad, rendir un informe, rendir un resumen, exponer lo que allí dice, siempre y cuando preservando la integridad de lo que dice, sin adjudicarle valoraciones morales o procesales que allí no lo dice. Entonces, si en la acusación dice que Francisco Álvarez se robó un pan, el medio puede decir que el Ministerio Público dice que Francisco Álvarez se robó un pan. Que yo creo que puede ser un exceso. Cuando el titular dice Francisco Álvarez se robó un pan y luego abajo se especifica Francisco Álvarez, indicado por robarse un pan por el Ministerio Público, pudiera enfrentar 5 años de cárcel. ¿Por qué? Porque el titular normalmente es lo que causa sensación y lo que se replica y se lee, y realmente en ese escenario el titular no se corresponde a la verdad de lo que realmente se decía en el documento.
Ahora bien, pudiera Francisco en un escenario como ese actuar en contra, por ejemplo, del medio. La respuesta es que pudiera, esa es la respuesta formal. Sin embargo, hay un tema de prudencia de si debe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema que lo hablamos cuando hablábamos del proyecto de ley ese que se estaba manejando en el Congreso. Sí, que hablábamos de hasta qué punto tú puedes, entre comillas, censurar la libertad de expresión que tiene un medio de difusión masiva, y cómo chocan los derechos a la intimidad, a la integridad, al buen nombre, versus ese derecho que tiene, entre comillas, la prensa de replicar las informaciones. Pero además de eso, ustedes, las personas que ejercen ese oficio, tienen, entre comillas, derecho a exponer sus opiniones. Sí, o sea, literalmente eso es parte de lo que implica tú traducir esa información. Pero espérate, Francisco, una cosa, y para eso, por eso, una cosa es comunicar y otra cosa es ejercer el periodismo, Claro. que es que te da las herramientas para tú darle un carácter profesional a la comunicación. Todos comunicamos, ya sea con lenguaje de señas, sea verbal, sea por señales de luces, por lo que sea. Ahora, digo esto no en el ánimo de dar cátedra de nada, porque no me creo catedrático de nada, pero por eso ha existido, sobre todo en los últimos tiempos, un gran debate en torno a los comunicadores, a los periodistas. Incluso hay quienes dicen que debe desaparecer la carrera de periodismo porque ya al final eso no importa, todos somos comunicadores. No. En el periodismo te enseñan de alguna manera a que hay géneros periodísticos y todos tienen su rol y tienen su importancia. Porque cuando usted como periodista informa, bueno, eso se circunscribe a un género periodístico y eso tiene sus normas y sus reglas a la hora de utilizarlas. Ahora, si usted va a hacer periodismo de opinión, eso es otra cosa. Usted no puede o no debe contaminar una noticia con una opinión cuando usted lo que está es informando lo que dice el expediente. Si usted quiere después dar una opinión y usted está en todo su derecho como periodista y comunicador, usted le pide una columna al periódico, usted le pide un espacio en la radio o en la televisión o en el podcast o en lo que fuera, y ahí usted brinda su opinión. Y su opinión pasa por una serie de juicios y prejuicios que usted tenga, filtros que usted tenga en su pensamiento y eso. Y usted correrá con las consecuencias que eso implique. Porque ya hay en la opinión, si usted afecta, pienso yo, y eso no es afectar a la libertad de expresión, usted afecta o lastima o atenta contra la intimidad, la moral, etcétera, de terceros, aun cuando usted esté ejerciendo una opinión, el derecho a opinar, usted tiene que hacerlo con responsabilidad. No es opinar por opinar. Porque usted, si quiere publicar un artículo y un artículo de opinión, está buscando un fin. No es para usted leerlo usted solo. Usted quiere que usted lo lea. Usted quiere influir en el otro. Usted quiere llegar hasta cierto punto cuando trata un tema, desde el pajarito que se está volcando de Nancy Pelosi que acaba de llegar a Taiwán. Usted busca un objetivo con eso, una finalidad. Demostrar que sabe del tema, demostrar que tiene la razón, que lo que está diciendo el otro. Todo tiene un objetivo en la vida. Y como tal, hay que evaluarlo. Por ende, hay que tener muy preciso para no transgredir normas escritas y no escritas, los roles en el periodismo, los géneros periodísticos, que eso no quiere decir que uno sea cuadrado y que no haya titulares que sean llamativos y que usted lo acompañe de una gráfica, un diseño, lo que fuere. Pero nada puede justificar que
usted en una noticia cuele opinión personal, hable en primera persona. Por eso hay que estudiarlo. Por eso el periodismo no puede confundirse con otra cosa. Y eso que usted dice, don Roberto, escúchame que lo interrumpa, es algo que durante los últimos años se ha hecho todavía más necesario, porque al fusionarse el rol público, que aparentaría solapar entre comunicador y prensa, se han eliminado una serie de filtros formales que aplican al periodismo y que ya entonces la inmediatez se ha comido la integridad de la noticia. Entonces nosotros tenemos medios digitales, por ejemplo, que publican cualquier cosa sin depurarla, pero la razón es que ya se han eliminado esos filtros que habían desde el punto A al punto B, que permitían que la información que iba a salir se depurara por diferentes vías y que luego el destilado de esa depuración sea algo, vamos a decir, que el medio pudiera sustentar. Entonces, cuando yo vi, por ejemplo, a inicios de este gobierno, que el presidente Luis Abinader iba a hacer o había promovido un diplomado de periodismo ético, yo me acuerdo que yo incluso escribí un artículo sobre eso porque yo resaltaba la necesidad que hay en este país. Contrario a lo que usted dice, que es un mal que hay ahora mismo, de que dicen vamos a eliminar el periodismo como carrera ya. Es todo lo contrario. Aquí se pudiera incluso vender, entre comillas, la idea, la necesidad de dar becas. Todo el que quiera comunicar, que le den becas para periodismo, porque al final del día, si nosotros tenemos un ecosistema de personas con relevancia pública que no tienen la sensibilidad profesional del periodista y que además de eso, como usted bien dice, cuando comunican lo hacen con una intención, ya sea de ellos o del medio, nosotros estamos jugando con la voluntad popular en base a uno de los elementos más maleables, que es la opinión pública. ¿Por qué? Porque las personas, nosotros, que somos personas privilegiadas, tenemos las herramientas de sentarnos a desbaratar cualquier información y ver si es o no es así. Sin embargo, el 70%, 80% de las personas que consumen los medios no tienen a veces las herramientas y a veces el interés y sencillamente ven el titular. Si el titular dice, como yo decía ahorita, Francisco se robó el pan, y abajo dice el Ministerio Público, ya Francisco tiene un daño que lamentablemente nadie lo va a reparar. Entonces, en estos casos que hemos visto familias que han aparecido en la acusación, que han aparecido ni siquiera como imputados, sino mencionados, se le ha dado un tratamiento no solamente de imputado, sino de condenado en los medios, que ahí yo le voy a dar 2 puntos de vista. Si yo fuera abogado de una persona que fue mencionada en esas condiciones, yo le diría, mira, el ciclo de noticias dura entre 4 a 8 días. Sí. Probablemente lo más prudente, aunque yo sé que es un sacrificio que tú tienes que hacer, no hagas nada. ¿Por qué? Porque desde que tú activas una ofensiva a la que tú tienes derecho y que moralmente tú incluso te pudieras resarcir. Te asiste, claro. Sí, tú mantienes en la palestra pública una noticia en un ambiente convulso donde hoy día todo el que es mencionado con esa connotación puede ser la Madre Teresa de Calcuta y lo van a ver como culpable, porque la sociedad está ahora mismo en una etapa de ceguera deliberada, donde el malo es malo independientemente de si sea o no sea malo. Y eso es algo que yo tomo muy en cuenta en esa área del derecho que se ha hecho muy famosa ahora de control de crisis, que uno lamentablemente a veces debe morderse la boca, no hacer nada, porque en 1 semana y media nadie está hablando de eso. Sin embargo, sí, llega un punto donde la noticia se hace reiterativa, porque como usted decía, hay personas que tienen una agenda, que tienen una intención, y no basta con dormir la noticia. Entonces, en casos como ese, y le voy a poner un ejemplo, me voy a ahorrar el nombre, de una persona que ejerce, entre comillas, ni voy a decir la comunicación, porque eso no es comunicación, pero ejerce el oficio de pretender informar en redes sociales de hechos falsos, que fue recientemente condenado por un tribunal de la República Dominicana a prisión, no recuerdo ahora mismo si fue suspendida, y a un pago como de 5 millones de pesos a un funcionario que él difamó, porque se puso a estar regando una noticia que eran falsas. No lo digo yo, lo dijo un tribunal, y eventualmente esa persona entonces sintió el peso de la ley por su exceso. Lo que pasa es que eso es un caso muy excepcional, porque no todo el mundo tiene el tiempo y los recursos para caerle atrás a personas como esa, y además que se exponen a que sean revictimizadas, porque esas personas tienen cuenta con muchos seguidores, tienen forma de
digamos, de seguir haciendo daño. Entonces nosotros vivimos en una sociedad tan compleja y tan complicada que tenemos a veces que ceder en el ejercicio de nuestro derecho, dígase demandar, sencillamente para tratar de conseguir más rápido un sentimiento de paz en base a que el tribunal va a durar mucho tiempo y no necesariamente nos va a permitir llegar ahí.